Saludos, feliz día. Qué bueno poder seguir compartiendo y unirnos a través de este medio para que juntos podamos recibir lo que el Señor ha preparado para tu vida en este día y todo lo que el Señor quiere hacer contigo a través de la palabra. Estoy muy contento y quiero que me acompañes en esta mañana a Ezequiel capítulo 37, que tú también puedas leer conmigo y juntos unirnos y leer esta palabra que nos va a marcar todo el camino de lo que en este día el Señor nos hablará. Así que todos juntos nos unimos a esta lectura. Dice así Ezequiel 37, versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos, y diles: Huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: Así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen: Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza, le dijo el Señor a Ezequiel, y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel. Yo quiero en esta mañana que podamos unirnos, puedas ponerte sobre tus pies, allí podemos orar juntos, para que sea el Señor el que tome el control en esta mañana, sea Él ministrando tu vida. Padre, bendecimos tu nombre en esta mañana. Te queremos dar gracias por cada persona que está del otro lado recibiendo este mensaje, por cada persona que se puede conectar, Señor, con tu espíritu, con tu palabra, que puede recibir, Señor, tu impartición, tu vida a través de este mensaje, Señor. Toma el control en esta mañana, Señor, y permite que tu poder y tu vida fluya en cada uno de ellos. Que ellos puedan ser impartidos, Señor, a través de esta palabra. Que tú puedas traer, Señor, la libertad que ellos necesitan por medio de ella. Que tú puedas activarlos, levantarlos, fortalecerlos. Que tú puedas, Señor, traer vida, Señor, por medio de esta palabra. Te pedimos que te manifiestes en cada uno de ellos. Que levantes su espíritu, que levantes al desanimado, que levantes, Señor, al que está triste, al que se siente desamparado, al que está enfermo, al que está, Señor, indefenso en este tiempo, al que no tiene, Señor, que tú puedas manifestarte en esta mañana a través de esta palabra y tú puedas obrar, Señor, en el corazón de cada uno, Señor. Manifiesta, Señor, tu gloria, manifiéstate, Señor, por medio de ellos, por medio de tu palabra en su vida, en su corazón, Señor, que ellos puedan ver, Señor, el Dios vivo,
Evangelio que nosotros predicamos, que nosotros creemos, que ellos puedan ver, Señor, el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios poderoso, Señor, que se mueve por encima del viento, Señor, que sujeta, le habla a las olas, Señor, y ellas obedecen, que le habla al viento, Señor, que envía el viento y no sabemos de dónde viene, Señor, que abre caminos donde no hay camino, que abre puertas que están cerradas, que hace cosas sobrenaturales, que ese Dios poderoso, en ese Dios nosotros creemos, a ese Dios, Señor, el que es la palabra que nosotros vamos a recibir, en ese Dios en el que nosotros confiamos, en ese Dios en el que nosotros vamos a vivir confiados cada día creyendo su palabra. Así lo declaramos en tu nombre en esta mañana, en el nombre poderoso de nuestro Dios. Grande eres, Señor, bendita sea tu presencia en cada hogar, en cada vida, en cada persona. Bendito eres, Señor, que te manifiestas, Señor, en cada corazón y en cada vida. Bendito Dios, Señor, que levanta, Señor, aquellos, Señor, que han sido, Señor, debilitados, Señor, aquellos que estaban, Señor, débiles, Señor, espiritualmente, pero que hoy, Señor, declaramos que tú los levantas, que tú los fortaleces, que tú traes vida para ellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, te bendecimos. Cuando Ezequiel recibió la visión de este valle, Israel estaba cautiva en Babilonia. Y ellos no tenían un lugar donde ellos pudieran congregarse, ellos no tenían un lugar donde pudieran reunirse, pero aún así el Señor le mostró esta visión a Ezequiel de un valle de huesos secos. Quiero decirte la palabra que el Señor dice, habla en Juan, que los verdaderos adoradores se conocerán, porque no era un lugar donde ellos iban a adorar, sino que era en cualquier lugar donde nosotros podemos adorar. En este tiempo vamos a conocer los que verdaderamente adoran al Señor, porque no tenemos un lugar específico para adorar, no nos estamos reuniendo juntos, pero sí podemos adorar de cualquier lugar. Y esto es lo que pasó en la vida de Ezequiel. Él no tenía una congregación, él no estaba reunido con un grupo, pero él recibió la visión de Dios para lo que él debía hacer. Y le mostró esta visión de la nación de Israel cuando en el valle de huesos secos. Ellos estaban en un valle de huesos secos. Él les mostró la condición. Ellos estaban muertos. Ellos estaban muertos. Con ellos también se había perdido su esperanza. Dice Ezequiel capítulo 37, versículo 11. Dice, ellos estaban muertos, repito. Con ellos también se había perdido su esperanza. Somos del todo destruidos. Ellos se sentían que habían muerto, que estaban destruidos, que estaban enterrados. Muchas personas cuando empiezan a batallar en su familia, en matrimonio, con sus hijos, cuando empiezan las luchas con una enfermedad, cuando empiezan luchas económicas, luchas en la sociedad que nosotros vivimos, por lo que enfrentamos muchas veces políticamente, luchas espirituales, y muchas personas cuando han pasado por tantas luchas, ellos se sienten que están muertos. Ellos se sienten que han sido destruidos, ellos se sienten sepultados. Entonces tú puedes sentirte que por causa de todas las cosas que has enfrentado durante tiempo, durante años, durante muchos días, podemos ver personas que han podido enfrentar muchas luchas, queriendo seguir adelante, queriendo surgir, queriendo vencer las limitaciones. Y muchas de esas luchas han hecho que algunas personas se queden estancados, que estén muertos, que se sientan enterrados y que estén en esa condición como estaba la nación de Israel. Ellos no solamente estaban en esa condición, en ese punto de sentirse como muertos, sin ninguna esperanza para seguir. Ellos se sentían destruidos. Entonces, muchas personas, no es que sea malo tener lucha, o no quiere
decir que no solamente es tener las luchas, sino el estado de ánimo que produce cuando las personas pasan por tantas luchas o enfrentan un tiempo, todas esas batallas. Entonces las personas que llegan a un punto de sentirse que no tienen fuerza para seguir, que ya perdieron la esperanza y se quedan del todo destruidos. Ellos no solamente estaban dispersos, ellos no solamente estaban en cautiverio en Babilonia, sino que sus ciudades habían sido destruidas. Todas sus ciudades estaban desoladas. Sus tierras estaban desiertas. No había árboles que pudieran dar fruto. O sea que ellos estaban completamente en una ruina alrededor de todo. Las naciones a su alrededor se apoderaban de ellos. Todo el mundo podía verlos a ellos en vergüenza. Entonces ellos estaban en una condición donde las naciones que tenían alrededor, porque ellos fueron dispersados, no solamente por un lugar, fueron dispersados por muchos lugares, y ellos no tenían ninguna esperanza, no tenían algo donde ellos pudieran poner su confianza, porque no tenían nada de lo que ellos pudieran confiar, no había algo de lo que ellos pudieran tener seguridad, porque no había seguridad para ellos, no había tierra, la tierra no producía, la tierra estaba desolada, las ciudades estaban destruidas, todo estaba completamente en ruinas y ellos no tenían en quién confiar. Y el Señor le muestra a Ezequiel y lo lleva a este escenario, donde en ese escenario, en ese valle, donde estaban enterrados esos huesos secos, y estaban secos, estaban muertos. Y el Señor le muestra a Ezequiel esto. Y no solamente eran pocos huesos, eran muchísimos huesos los que estaban enterrados en ese valle. Y el Señor lleva a Ezequiel allí al valle y le hace una pregunta y le dice: Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel no respondió si sí o no. Él no dijo si van a vivir, si se van a levantar. Él no respondió, solamente le dijo: Señor, tú lo sabes. Pero él, aunque no sabía si los huesos iban a vivir, si se podían levantar esos huesos que estaban allí enterrados, él hizo lo que el Señor le había mandado, porque el Señor le dijo a Ezequiel: profetiza sobre esos huesos. Entonces Dios nos ha enviado a que nosotros profeticemos vida sobre cosas que ya estaban muertas, sobre cosas que ya nosotros veíamos muertas. Dios nos ha enviado a profetizar, a creer sobre cosas de las cuales nosotros no creíamos, de las cuales nosotros ya no teníamos esperanza. Entonces, cuando el Señor envía a Ezequiel a que profetice sobre esos huesos que estaban muertos, no lo estaba enviando a profetizar sobre cualquier cosa, lo estaba enviando a profetizar sobre algo que estaba muerto, sobre algo que estaba enterrado, sobre algo que estaba destruido, y el Señor lo envía para que él pueda declarar vida sobre eso que estaba muerto. Eso es lo que el Señor nos demanda a nosotros. Y que sin saber si van a resucitar, nosotros podamos hacer lo que el Señor nos envía a hacer. Él te ha enviado a declarar vida sobre las cosas que tú ves muertas. Él te ha enviado para que creas sobre cosas que ya tú no creías. Él te ha enviado para hablar a esas áreas donde tú ya no tenías esperanza. Eso es lo que el Señor nos está enviando en este tiempo, a creer en lo que ya no creíamos, a poder profetizar sobre aquellas áreas donde nosotros no teníamos esperanza, y hacer lo que nosotros ya no queríamos hacer porque pensaba que ya no había nada que hacer. Entonces hay cosas que Dios te envía a hacer, hay palabras que Dios te envía a hablar que a muchos no le van a gustar. Entonces nosotros tenemos que hablar lo que el Señor nos envía a hablar y no lo que la gente quiere escuchar. Nosotros obedecemos en lo que Dios
nos está enviando a hacer y hablar. Por eso tú no puedes hablar lo que los demás quieran oír. Tú debes hablar lo que Dios desea que tú hables, porque cuando el Señor nos envía a hablarle a algo, Él sabe por qué nosotros debemos hablarle a eso. Entonces muchas veces nosotros creemos y tenemos fe en algunas cosas de las cuales otros no creen y por eso se molestan. Entonces cuando tú crees por algo que otros no creen, entonces tú vas a tener que enfrentar el rechazo, vas a tener que enfrentar esa fuerza contraria porque tú estás creyendo en algo donde otros no creen. Hay gente que no puede creer en una nación, hay gente que no puede creer en una persona, hay gente que no puede creer que su vida puede cambiar. Pero cuando el Señor nos envía a declarar vida sobre algo que tú ves que está seco, algo que tú ves que ya no está dando fruto, algo que tú ves que ya está siendo sepultado porque ya eso no tiene vida. Y el Señor envió a Ezequiel a ese lugar a que él declarara vida sobre ese lugar. Entonces no podemos decir y hacer lo que los demás quieran, debemos decir lo que el Señor nos está enviando a decir. Entonces aquí podemos ver que Ezequiel fue enviado a profetizar sobre esos judíos que estaban enterrados, estaban muertos y estaban destruidos. Díganlo conmigo, fue enviado a profetizar sobre judíos que estaban enterrados, estaban destruidos, estaban en desesperanza. Amén. Entonces ellos estaban muertos y el Señor lo envía a profetizar y el Señor le dice que profetice sobre esos huesos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros volvemos? ¿Qué es la pregunta que el Señor nos va a hacer? ¿Predicaste lo que te envía a predicar? ¿Dijiste lo que te envía a decir? ¿Hablaste lo que yo quería que dijeras? ¿Declaraste sobre lo que yo te envié que declararas? Eso fue lo que hizo Ezequiel. Ezequiel 37, verso 7. Mira lo que dice Ezequiel. Profeticé pues como me fue mandado. Dígalo conmigo. Profeticé como me fue enviado a ser. Profeticé como me fue enviado a ser. Vuélvalo a decir conmigo. Profeticé como me fue enviado a ser. Como profeticé, como me fue enviado a ser. Y cuando Ezequiel profetizó, hubo un ruido. Mientras él profetizaba, aquí hubo un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Profeticé como me fue mandado. Y cuando yo profeticé, hubo un temblor, hubo un ruido. Y se juntaron cada hueso con su hueso. Y esta es una gran verdad, porque cuando nosotros creemos lo que Dios dice que creamos, cuando hacemos lo que Dios dice que hagamos, cuando nos movemos con lo que Dios nos está diciendo que nos movamos, entonces los huesos se van a unir con su hueso. Lo que está desunido se va a unir, va a haber una unión. Entonces, para que un hueso se pueda unir, ellos tienen que acoplarse el uno con el otro. Tú no puedes poner un hueso que no pueda unirse a una coyuntura, porque los huesos cuando se unen, ellos van en un lugar donde ellos se puedan unir. Entonces, hay relaciones de la cual ellos no se pueden unir. Hay relaciones que ellos son huesos que no se unen. Aunque se esfuerzan, aunque luchan, no se pueden unir. Porque para que los huesos se unan, no hay que forzarlo. Tú no puedes forzarte a estar con una persona. Tú no puedes forzar para que las personas estén contigo. Porque cuando los huesos, ellos engranan con esas coyunturas, ellos se van a poder unir. Entonces no va a ser forzado. Cuando te unes a una persona que puede engranar con tus huesos, entonces tú vas a estar con esa persona y esa persona va a ir a tu ritmo. Esa persona va a estar contigo
en el mismo propósito, esa persona se va a mover contigo y no la va a forzar. Pero cuando una persona no se puede unir contigo, cuando hay personas que no se pueden unir contigo porque no tienen la misma energía, porque no tienen la misma velocidad, porque no tienen el mismo deseo, porque no tienen la misma visión que tú, entonces aunque tú quieras estar con ellos y aunque tú quieras acoplarte con ellos, no puedes porque es algo forzado. Pero hay personas de las cuales nosotros sí podemos trabajar porque nos unimos con ellos, porque ellos tienen la misma velocidad que nosotros tenemos, ellos tienen la misma rapidez, ellos tienen el mismo propósito y por eso nos podemos unir y se pueden acoplar el uno con el otro. Y dice, Ezequiel empezó a oír el ruido y el temblor en estos huesos. Se empezaron a unir cada hueso con su hueso. Dígalo conmigo, se unió cada hueso con su hueso. Cuando haces lo que el Señor te envía, los huesos se van a unir con otros huesos. Hay huesos que ya lo repetí, hay huesos que no se pueden unir. Entonces no puede ser algo forzado, sino que es algo que se unen esos huesos y empiezan ellos a funcionar juntos. Entonces, eso fue lo que el Señor le estaba hablando a Ezequiel. Entonces el Señor le dijo a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabras de Jehová. Los huesos se unieron, pero aunque estaban unidos, ellos no tenían vida. Entonces tú puedes ver huesos que están unidos y no significa que ellos tengan vida. Estos huesos se habían unido, pero no tenían vida. Entonces podemos ver personas que ellos están secos, ellos están unidos. Tú puedes estar unido con tus hijos, con tu esposo, puedes estar unido con otras personas y puedes tener una Biblia en alguna parte de tu casa. Puedes sentir que tú fuiste cristiano, pero estar seco o estar muerto. Porque estar con otro hueso no significa que tengas vida. Entonces, esto me recuerda una palabra que compartió el pastor Ken Copeland en un devocional, donde había una señora que había venido a él porque tenía cáncer. Él oró por ella. La señora volvió a él y le dijo, yo soy aquella que usted oró por cáncer y estoy aquí porque el cáncer me ha repetido. Y él le dijo, traiga su Biblia para que la leamos. Y cuando él le dijo a esta mujer que trajera su Biblia para que la leyeran, ella le preguntó a otra persona, ¿dónde está mi Biblia? Ella no sabía dónde estaba su Biblia. Entonces, lo que el Señor le estaba diciendo a Ezequiel y lo que el pastor Ken Copeland está diciendo a través de esta palabra, es que esta mujer, cuando él vio que esta mujer no sabía dónde estaba su Biblia, él sintió que esta mujer iba a morir. Entonces hay mucha gente que por causa de no oír la palabra va a morir. Hay mucha gente que se está secando, hay mucha gente que puede estar como un hueso seco por no oír la palabra, porque la palabra que el Señor le dijo a Ezequiel, que le dijera a esos huesos secos, oí palabra de Jehová, porque cuando tú oyes la palabra de Jehová, cuando tú oyes la palabra, cuando tú escuchas un mensaje, cuando tú recibes, entonces tú vas a recobrar vida, porque si tú solamente te llenas de todo lo que está a tu alrededor sin tener la palabra, tú te vas a debilitar, tú no vas a tener firmeza, tú no tienes fortaleza. Entonces tú necesitas orar, tú necesitas adorar, pero tú no solamente necesitas orar y adorar, tú necesitas leer la palabra, necesitas escuchar mensajes, y no solamente un mensaje hoy domingo, un media hora, un poco de tiempo. Tú no puedes vivir con media hora de un mensaje.
Tú no puedes vivir en tu vida con media hora, porque si tú dejas que tu vida solamente sean 30 minutos, 40 minutos de un mensaje, tú vas a estar debilitado, tú no tienes fortaleza, tú necesitas firmeza, tú necesitas que la vida de Dios fluya en ti, tú necesitas un devocional diario, un tiempo de adoración, un tiempo de oración, un tiempo de lectura, para que en tu vida haya firmeza, para que te puedas afinar, la visión de Dios se pueda afinar, y todo lo que el Señor va a hacer con nosotros, porque va a ser un tiempo donde se te van a abrir puertas, va a ser un tiempo donde el Señor va a hacer cosas grandes en tu vida, pero necesitas afinar la visión, necesitas recobrar el espíritu. Lo que el Señor le estaba diciendo a Ezequiel: huesos secos, oí palabra de Jehová. Y cuando él le declaró eso, vino el espíritu del Señor sobre esos huesos secos. Entonces lo que está seco va a cobrar vida cuando la palabra del Señor es impartida. Tú necesitas la palabra del Señor que se imparta a tu espíritu. Tú no puedes andar debilitado. Tú no puedes vivir simplemente aislado de la palabra, aislado de la presencia, aislado de la vida del Señor, porque estarás seco, estarás muerto. Tú necesitas la vida del espíritu. Tú necesitas que Dios fluya sobre tu vida. Tú necesitas ser levantado a través de esa palabra que el Señor trae a tu vida, porque estos huesos están secos, pero oír la palabra trae vida. Lo que nos mantiene con vida es la palabra. Huesos secos, oír la palabra de Jehová. Si estás seco, si estás muerto, si estás enterrado, la palabra del Señor trae vida sobre ti. Yo declaro que la palabra del Señor traerá una vida sobre ti, para que seas levantado, seas fortalecido, seas vivificado, seas renovado en tu espíritu, y no haya nada que te pueda destruir en este tiempo. Este tiempo debe ser muy celoso, muy cuidadoso. No podemos ser en este tiempo descuidarnos con la palabra. Debemos permanecer firmes, debemos velar, debemos orar, debemos ayunar. Tenemos que ser agradecidos por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, por cómo Dios nos ha guardado, nos ha librado de la enfermedad, nos mantiene de pie, y por eso nosotros vivimos agradecidos. A nuestro alrededor hay muerte en el frente, puede haber muerte en el lado, puede haber muerte en otros lugares, pero Dios te ha mantenido guardado. Tú necesitas no vivir ignorando lo que Dios está haciendo contigo. Tú necesitas reconocer, no importa que ya a ti te haya dado el virus, porque eso puede repetir, eso puede venir. Nosotros tenemos que vivir agradecidos por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Toda la nación estaba en esa condición, y lo grande de todo esto es que no eran pocos los que estaban en esta condición de muertos. La nación entera estaban secos y estaban muertos. Y esos huesos secos era lo que el Señor le estaba mostrando a Ezequiel. Esos huesos secos era la nación de Israel. Ellos habían perdido la esperanza, ellos estaban destruidos. Toda la nación estaba enterrada, las luchas lo habían sepultado, todo lo que ellos habían, esas batallas, lo llevaron a ser sepultados, enterrados. Y con ellos había sido enterrada también su esperanza, su deseo de seguir luchando por las cosas que ellos querían, su deseo de seguir luchando por su nación, por su tierra, su deseo de seguir luchando por su familia, porque ahora ellos estaban en cautiverio. Ezequiel 37, verso 12, dice: por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestro sepulcro, he aquí yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel. Ellos habían sido enterrados, ellos habían sido sacados de su vida cotidiana, con su familia, con sus hijos, en su tierra. Ellos no tenían un lugar de congregarse, ellos no tenían un lugar de adorarse, ellos habían sido sacados de todo eso, ellos no tenían ya esperanza, pero el Señor les dice: aunque ustedes estén en ese valle de huesos secos, pueblo mío, yo los voy a sacar de la sepultura, yo los voy a desterrar. Entonces
aunque tú hayas perdido toda esperanza, todo deseo de seguir luchando, todo deseo de seguir adelante, el Señor te va a sacar de esa condición, el Señor te va a arrancar, a sacar de esa sepultura, y Él te va a levantar, Él te va a poner en alto para que tú vuelvas a la batalla, para que tú sigas luchando por lo que tú debes luchar, para que tú sigas peleando por lo que debes luchar. No importa si lo que tú estás viendo a tu alrededor está seco, no importa si a tu alrededor las ciudades están secas, están destruidas, si a tu alrededor puedes ver que estás viendo un desierto, no importa si tú estás viendo que las cosas están muriendo, porque si Dios dice que eso va a resucitar y que nosotros tenemos que hablar vida sobre eso, porque ellos van a cobrar vida, porque si estos huesos cobraron vida, tú vas a cobrar vida, tu familia va a cobrar vida, tus finanzas van a cobrar vida, tu ministerio va a cobrar vida, el ministerio del Señor en esta nación va a tomar fuerza, va a tomar un poder sobrenatural. Multitudes van a buscar al Señor. Si el enemigo había querido enterrar, debilitar, destruir, matar en este tiempo, el Señor te va a levantar con su poder, con su gloria, para que tú puedas volver a tu batalla, volver a donde tú tienes que estar. Ellos serían levantados del sepulcro, ellos serían devueltos a su nación, ellos volverían a tener paz, a tener fuerza para seguir luchando. Si tú creías que ya estabas muerto, si tú creías que ya estabas seco, si tú creías que ya estabas destruido, si tú creías que ya no podías hacer nada, el Señor te dice en esta mañana, el Señor te dice en este día: yo profetizo sobre ti, yo profetizo vida sobre ti a través de mi palabra, yo profetizo sobre ti la vida sobre tu espíritu, para que tu espíritu se pueda despertar, para que donde tú ves que está seco pueda cobrar vida, para que si tú ves que si se está secando tu matrimonio y el Señor te envía a que tú profetices vida, eso va a cobrar vida. Si tú ves que se está secando tu finanza y el Señor te envía a que tú le declares vida, esas finanzas van a ser restauradas. Si tú creías que te estabas apagando, que te estabas muriendo espiritualmente, y el Señor te dice: levántate y profetiza vida sobre tu cuerpo, profetiza vida sobre tu ministerio, profetiza vida sobre tu futuro, profetiza vida sobre tus generaciones, profetiza vida sobre tu futuro, profetiza vida sobre lo que el Señor te ha llamado para esta tierra, porque te voy a levantar, te dice el Señor. Yo oro en esta mañana para que el Señor pueda levantar a los que están caídos, levantar a los que han sido debilitados en este tiempo por causa de lo que está a su alrededor, a los que han sido llenos de temor y de miedo, donde el Señor te envía a declarar vida, declara vida. Si el Señor te envía a declarar vida sobre tu casa, declara vida sobre tu casa. Si el Señor te envía a declarar vida sobre tus hijos, declara vida sobre ellos. Si el Señor te envía a declarar vida sobre tu empresa, declara vida sobre ella. Si el Señor te envía a declarar vida sobre tu ciudad, declara vida sobre ella, porque va a resucitar. El Señor va a resucitar lo que estaba muerto en ti y lo que estaba muerto a tu alrededor. Vamos a ver cómo lo que está seco va a reverdecer en el nombre poderoso del Señor. Levanta tu mano. Yo oro en esta mañana para que puedas ver cuando el Señor te envía a hacer, a moverte y a creer en lo que Él dice que crea, y a tener esperanza en lo que Él te ha llamado a tener esperanza. Y por eso nosotros creemos en Él, creemos en su reino, y porque creemos en Él, creemos que Él cambia nuestra condición, y no nos olvidamos de lo que Él desea que nosotros hagamos, porque muchas veces nos podemos preocupar solamente por nosotros y nos olvidamos de la honra, del agradecimiento, de la generosidad del Señor. Tú no puedes pensar solamente en ti, no puedes pensar en tus necesidades y olvidarte de la honra del Señor, porque una cosa es no tener y otra cosa es que tú no lo tienes presente, que así a ti se te puede olvidar la generosidad para el reino, porque tu semilla da abundante gracia. Cuando tú siembras, Dios va a traer cosecha sobre tu vida y va a hacer que gracia abundante haya en ti para todo lo que tú hagas. Tú vas a ser prosperado porque tú reconoces la generosidad
para el Señor. Tú reconoces lo que es sembrar en el reino y tu semilla va a desatar una multiplicación, tu semilla va a traer fruto. Yo oro por todos los que siembran en el reino. Yo oro por todos aquellos que no se olvidan de la generosidad para el Señor, que son generosos delante del Señor. Y yo oro para que el Señor desate lo que está retenido, para que Él suelte lo que está atado, para que Él dé que todo lo que tú siembras te pueda dar grandes cosechas en el nombre poderoso de Jesús. Te bendigo y declaro que esta palabra no solo te bendecirá a ti, sino que bendecirá a otras personas. Compártelo para que puedan disfrutar de él.